días, hermanas y hermanos. Buen y bendecido domingo para todos ustedes. Nos reunimos hoy para celebrar juntos esta Santa Eucaristía en este domingo, Día del Señor. Saludo con los mismos sentimientos a quienes nos siguen por los diferentes medios de comunicación. Estamos como iglesia viviendo este tiempo de Pascua, tiempo, como lo decimos en cada prefacio de la misa, en el que el mundo entero está llamado a la alegría. Alegría porque Cristo ha resucitado y resucitando ha vencido a la muerte y con Él hemos resucitado a la vida. El pasado domingo celebramos el Domingo del Buen Pastor. Cristo se revelaba como aquel pastor que da la vida por nosotros, invitándonos, a ejemplo suyo, también a dar la vida por Él y por los demás, descubriendo nuestra vocación. Continuemos orando para que, en especial muchos jóvenes, que aún están en búsqueda de dar un sentido a sus vidas, puedan en Cristo descubrir su vocación. El día de hoy Jesús nos hace otra revelación. Nos dirá: yo soy la verdadera vid. Y revela a Dios como el dueño de la viña, diciendo: mi Padre es el viñador, donde nosotros somos los sarmientos, que damos frutos solo si permanecemos unidos a esa vid verdadera. Y si nos dejamos podar por el viñador, para que demos todavía fruto abundante. Qué linda imagen para definir nuestra relación con Dios y nuestra identidad cristiana. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que estamos leyendo en este tiempo de Pascua, nos relata acontecimientos que han ido sucediendo en los primeros años de la Iglesia. Es esta primera comunidad que da testimonio de su fe, ciertamente un testimonio que no está exento de persecución o incluso de arriesgar la vida, como se dice en el texto de hoy, refiriéndose a San Pablo, que un grupo de personas, no tranquilos con su predicación, tramaban su muerte. Escuchando los relatos del libro de los Hechos de los Apóstoles, queda claro que esos tiempos eran realmente adversos para la predicación, para el anuncio del Evangelio. Sin embargo, mirando nuestra realidad de hoy, nos podemos dar cuenta que mucho no ha cambiado. Por un lado, porque la exigencia del mandato de Jesús de anunciar por todo el mundo la buena nueva es un llamado tan vigente y tan necesario también hoy, como en aquellos primeros años del cristianismo. Pero también porque el anuncio de la buena nueva todavía inquieta a algunos que incómodos quisieran callar nuestra voz profética, la voz de la Iglesia. Sin embargo, no debemos tener miedo de llevar adelante aquel anuncio. Nunca como ahora, el anuncio de la buena noticia se hace tan necesario, especialmente en un mundo como el nuestro, donde las guerras y las discordias están presentes. Es ahora cuando debemos hacer resonar nuestra voz profética de cristianos, llamando a vivir la paz, la reconciliación y el diálogo, antes que el enfrentamiento y la división. En un mundo donde se continúa atentando contra los derechos fundamentales de las personas, debe estar la voz del cristiano que reconozca la dignidad humana de cada persona, creada a imagen y semejanza de Dios y redimida en Cristo Jesús. De este reconocimiento de la dignidad humana es que debe nacer nuestro compromiso por los más débiles, postulados expresados en la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitatis Infinita, sobre la dignidad humana, publicado hace algunas semanas atrás y que recoge el parecer del magisterio de la Iglesia. Nunca como ahora se hace necesario el anuncio de esta buena noticia en un mundo donde la Madre Tierra, la creación, está siendo manoseada por intereses personales, dejando de lado la búsqueda del bien común, y vemos cómo los ríos,
son contaminados, los bosques devastados y los pueblos originarios atropellados. Es aquí donde debemos hacer sentir nuestra voz profética, llamando a que, por un lado, las autoridades promuevan políticas de cuidado y protección del medio ambiente y, por otro lado, un llamado a todos a que dejemos de herir a esta creación que Dios nos mandó cuidarla. Debemos también hacer sentir nuestra voz profética en un mundo donde la violencia tiende a normalizarse, donde a consecuencia de feminicidios e infanticidios, las mujeres y niños comienzan a ser simplemente cifras y números, olvidando muchas veces que son personas. Cierto que denunciar proféticamente estas realidades intranquiliza a aquellos que están detrás de todo esto, aquellos a quienes solo les interesa el dinero y el poder, y manipulando la justicia comienzan a amenazar, amedrentar y perseguir a aquellos que, por el contrario, trabajan por el bienestar de las personas, especialmente los más necesitados. Pero no tenemos que tener miedo, que el ejemplo de las primeras comunidades que sufrían calumnia, persecución, que incluso recibían amenazas de muerte, nos anime y no nos dejemos intimidar. Por el contrario, todo esto que nos fortalezca, porque, queridos hermanos y hermanas, hay una certeza, lo dice al final el texto de la primera lectura de hoy. La Iglesia era asistida por el Espíritu Santo, pues al fin y al cabo es el Espíritu Santo quien nos anima, nos protege y nos hace valientes, porque esta es obra de Dios. Dijimos al inicio que el Evangelio de hoy nos habla acerca de cuál es nuestra relación con Dios y cómo esta relación con Dios define al mismo tiempo nuestra identidad cristiana. San Juan nos transmite en el Evangelio un texto donde encontramos palabras que sobresalen de modo particular. Estas son permanecer, dar fruto y ser podados. Vayamos al texto. Comienza afirmando Jesús: yo soy la verdadera vid y mi Padre el viñador. Y continúa diciendo: Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Además dirá, a modo de concluir la idea, así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Con esta afirmación queda claro que al hablar de sarmiento se hace referencia a nosotros, discípulos suyos. Es claro que la poda tiene una finalidad, que demos frutos y en abundancia. Y en ese dar frutos se va definiendo nuestra identidad. Nos hacemos discípulos de Jesús. Por eso dice al final del Evangelio de hoy: la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Permanecer en Jesús no es un permanecer pasivo, por el contrario, esa permanencia es dinámica, de ida y vuelta. Nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, dándose de este modo, por así decir, una mutua colaboración con la finalidad de que nosotros demos frutos. Esta relación de permanencia que es dinámica y se va profundizando por medio de la oración, el diálogo con Jesús, que nos lleva a un conocimiento más pleno de nosotros a Jesús y de Él a nosotros. Un conocimiento que además no se agota y que debemos hacer que día a día crezca y sea mejor. Por eso, queridos hermanos, aquí será necesario preguntarnos: ¿es la oración en mi vida un medio por el cual yo permanezco en Jesús? ¿Cuál es mi práctica de la oración? Recordemos que como Iglesia Universal estamos preparándonos a celebrar el 2025, el Jubileo de la Esperanza, convocada por el Papa Francisco. Y en esa dinámica de preparación este año, justamente el Papa nos invita a profundizar sobre nuestra experiencia de oración. Qué maravilloso que hoy el Señor nos dio un motivo más para intensificar esta práctica, la oración.
La oración es el medio por el que nuestra relación con Jesús se va haciendo cada vez más efectiva y afectiva. Por eso dialogar con Jesús debiera ser una práctica constante, una práctica de cada día y de cada momento en el día. Por eso el Papa Francisco en una de sus catequesis sobre la oración dirá: la oración es un arte para practicar con insistencia. Jesús nos educa en la oración, que conoce una disciplina, un ejercicio. Una oración perseverante produce una transformación progresiva, hace fuertes en los periodos de tribulación, dona la gracia de ser sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Que nos sintamos hoy provocados para mejorar nuestra práctica en la oración, hacer que esa cotidianidad vaya acompañada de la disciplina. Pero Jesús sabe que este permanecer en Él tiene una finalidad: dar frutos. Por eso también San Juan nos dirá en la segunda lectura: no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras de verdad. Y obras de verdad son aquellas que nacen de permanecer con Jesús, de saber que sin Él nada podemos hacer. Son obras que hacen presente el reino de Dios y son expresión de la voluntad de Dios. Jesús dice: así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Dice esto porque hay el riesgo de espiritualizar nuestra permanencia en Jesús, al punto de solamente interesarnos y trabajar por un crecimiento espiritual personal y desencarnado que no me compromete con el otro, con su sufrimiento. Y no debe ser así. Por el contrario, nuestro permanecer en Jesús, si es auténtico, debe dar necesariamente frutos. Debemos reconocer que a lo largo de la historia la Iglesia ha sabido también permanecer en Jesús y dar frutos. Prueba de ello son la cantidad de obras de la Iglesia en el ámbito de la evangelización, la salud, la educación, la promoción humana, que han permitido dignificar en algo la vida de las personas. Están además la gran cantidad de personas que dan su tiempo para el acompañamiento y servicio en las parroquias, en la catequesis, la pastoral familiar, la pastoral juvenil, etc. Toda esta realidad debemos reconocerla y no la podemos negar. Y es prueba de cómo permanecer en Jesús nos ayuda a dar frutos. Pero también el Evangelio de hoy hace referencia a podar. Dice Jesús, refiriéndose a su Padre como a los sarmientos: al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Seguro que les pasó o conocen a alguien que, aun cuando están muy comprometidos en su trabajo, en sus comunidades parroquiales, entregando su tiempo en la evangelización, que les suceda situaciones difíciles y uno dice: ¿por qué a mí, que estoy entregando mi tiempo, entusiasmo y vida al servicio? No olvidemos que la cruz, el sufrimiento, estará siempre presente en nuestra vida. Dios va permitiendo situaciones dolorosas con la única finalidad de que los frutos que continuemos dando sean abundantes. Por eso, queridos hermanos, la situación de dolor, de sufrimiento, más que alejarnos de Jesús, más que desanimarnos en las cosas que vamos haciendo, deben hacernos permanecer más en Jesús y no alejarnos de Él, pues si no sería peligroso para nuestro servicio. Jesús es claro cuando dice: separados de mí, nada pueden hacer. Pidamos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, para que nos anime siempre en nuestra tarea evangelizadora, que a ejemplo suyo podamos también nosotros permanecer en Jesús, venciendo las dificultades y fortaleciendo nuestro compromiso para que lleguemos a ser auténticos discípulos de Cristo. Amén.